Primero vamos a hablar un poquito sobre materias orgánicas, sobre moléculas orgánicas, que es algo que lo vamos a ver ahora solo en esta clase, pero es igual para que nos quede el conocimiento y después vamos a comparar con las moléculas orgánicas, porque hay diferencia entre moléculas inorgánicas e inorgánicas. Eh, las más importantes para la vida serían las orgánicas, a pesar de que eso no quite que las inorgánicas también sean súper importantes. Eh, David, ¿a qué te suena moléculas inorgánicas? No sé si has escuchado por ahí algo referente a esto. De difícil disolución. Tal Difícil de vez. solución. En dónde en dónde has escuchado quizás algo de inorgánico? En el colegio. En el colegio. Eh, yo creo que en algún punto sí se nombra sobre las moléculas inorgánicas. Puede ser difícil de solución, pero sería dependiendo la molécula. O entendiendo de difícil descomposición, tal vez. Porque eso es más cercano al concepto. Porque sí hemos escuchado, ¿no es cierto?, que hay que hacer abono con la materia orgánica. Porque la materia orgánica puede ser los desechos que hacemos de la basura diaria, los desechos de comida, por ejemplo. Cáscaras de plátanos, sobras, no sé, de arroz, de lo que sea de comida. Uno coge eso, lo pone en la tierra, lo entierra, pone tierra encima y después de un tiempo eso ya es abono y un abono bastante bueno porque tiene muchos nutrientes. En cambio, materia inorgánica es mucho más complejo que se descomponga. Eh, Jinson, ¿a ti a qué te suena lo de moléculas inorgánicas? No, ni idea. ¿Nunca has escuchado en algún lugar que tal vez no te suena haber escuchado en algún lado? He escuchado, sí, pero no, no doy. Ya no te has planteado qué puede ser. Eh, Sí, puede ser que muchos de estos conceptos los hemos escuchado por ahí y quizás los sigan escuchando cada vez que se encuentren con algo relacionado a la salud, que puede también ser. Y por eso también es importante conocer algunos, eh, compuestos, ya sean inorgánicos, orgánicos, y sobre todo algunas definiciones. Entonces, Karina, ¿tú qué me dices? ¿Qué has escuchado? O Alexandra. Karina, no, sí, Karina, está bien. Karina, de las moléculas y moléculas inorgánicas que no tienen base de carbono. Eso he escuchado, profe. Ok, bueno, justo en la anterior clase decíamos que el carbono casi está en todas las moléculas, porque se acuerdan que tiene 4 electrones en su último orbital. Entonces se le hace súper fácil coger otras para completar el octeto, para tener la estabilidad química con los 8 electrones en el último orbital, como todos los átomos, a excepción del hidrógeno y del helio. Y sí, casi todas las moléculas inorgánicas casi no tienen carbono, casi, porque a diferencia de las inorgánicas, todas las orgánicas tienen carbono. Entonces, si yo veo una composición química ahí donde no hay carbono, donde no hay la C, eso es inorgánico, seguro. Pero sí puede haber algunas moléculas inorgánicas con carbono, como el CO2, porque el dióxido de carbono. Eh, no es común, pero como el carbono tiene sus 4 electrones, le hace fácil juntarse a lo que sea. Entonces, ¿qué también puede pasar? Que una molécula inorgánica se junte con una orgánica, eso también puede pasar. Pero eso sí, si nosotros vemos una molécula que tenga carbono, orgánica seguro. Entonces, precisamente las moléculas orgánicas son las que vamos a estudiar con más fuerza porque son las relacionadas a la salud. Ahí tenemos las proteínas, tenemos los carbohidratos, tenemos los lípidos, entonces, y los ácidos nucleicos. Todas estas moléculas que están relacionadas a nuestro cuerpo son orgánicas y se descomponen fácil, lo que nos decía David. Las inorgánicas son difíciles de romper, o sea, son moléculas muy complejas que no se pueden disociar y, por ejemplo, las piedras están compuestas por material inorgánico y pueden ahí pasar miles y millones de años sin que se descompongan.
Y precisamente el documental que deben de ver para la semana 5, ahí nos habla de cómo más o menos se puede entender el inicio del universo gracias a las piedras, porque las piedras tienen minerales de hace miles y miles de años que pueden decirnos un montón de cosas porque ya no hay piedras que se formen con esos materiales. Entonces, las moléculas o materia inorgánica no se deshace con facilidad, puede pasar mucho tiempo para que se pueda romper, pero en cambio el orgánico, las proteínas, los lípidos son súper fácil y por eso es que cogemos las hojas de las frutas, las sobras de frutas, las pepas, lo que sea, ponemos en tierra y eso en 7 días ya está hecho abono. Ya eso se descompone de una manera súper, súper fácil. Y bueno, ya hablando de basura, igual deberíamos reciclar mucho, si es que podemos, intentar dar un granito de arena al planeta, que ya vamos a hablar con el agua también sobre eso. En la corteza terrestre existen las moléculas inorgánicas y son fundamentales para los seres vivos. O sea, estas moléculas sí son fundamentales, a pesar de que las otras son las que originan la vida. Esta les ayuda a las moléculas a tener la vida como tal. O sea, son súper importantes. Se forman por unión de dos o más átomos mediante enlaces químicos. ¿Se acuerdan igual que vimos los enlaces covalentes y los iónicos? Por estos dos enlaces principalmente se unen, aunque también hay otro enlace que se llama enlace metálico, que es por lo que se unen los metales. O sea, una viga de hierro, por ejemplo, se une mediante enlaces metálicos. Solo hierro, 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 y es un enlace muy distinto a los que estudiamos. Pero no los vemos porque en salud no nos vamos a encontrar eso nunca. Con los enlaces iónicos y covalentes nos debemos quedar. Eh, entonces podemos tener dos o más enlaces mediante dos o más átomos. En su mayoría no contienen carbono, justo lo que nos dijo Karina, en su mayoría no tenemos carbono. Y en general las moléculas inorgánicas forman parte de la materia viva, son los minerales sólidos o en disolución. O sea, todo lo que veamos que tenga mineral es una molécula inorgánica. Y por eso les decía que una molécula inorgánica se puede juntar a una orgánica. Por ejemplo, y creo que está después igual escrito, la hemoglobina. Hemoglobina es una molécula de proteína súper grande que se une a unidades de hierro. Entonces el hierro es una molécula inorgánica, pero se une con un enlace iónico normalmente o covalente a la molécula de proteína y ahí recién mi proteína puede actuar bien. Hay muchas proteínas que sin el mineral no actúan. Entonces yo por eso necesito consumir vegetales, frutas, para tener los minerales necesarios. Si yo consumo eso tranquilamente, no tendría ningún problema de salud a largo plazo porque no voy a tener deficiencia de minerales. Y son muy importantes. De lo contrario, mi cuerpo a veces no puede estar bien, no puede funcionar bien. Las proteínas no se forman bien. Entonces sí debemos tener cuidado con lo que comemos. Tampoco debemos consumir alimentos malos con minerales añadidos, por ejemplo. O sea, si yo veo que recién vi creo que un ricacao que tenía minerales. Pero yo voy a la composición y veo que de azúcares tiene 79%. O sea, es un alimento con mucho azúcar, es azúcar con polvo de cacao porque ni siquiera es cacao puro, porque es un cacao alcalinizado. Y le añaden un poquito de hierro y no por eso voy a comprar ese producto, porque yo el hierro lo consigo en otros alimentos, no en el ricacao. Me parece un producto que puede vender mucho porque las personas se pueden confundir al momento de comprar. Gases disueltos, principalmente en la atmósfera hay muchos gases disueltos ahí. Nos encontramos un montón de cosas. Inclusive podemos hablar del oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno es O2, no tiene ningún carbono. Entonces estamos hablando de una molécula también inorgánica. Y el principal de todos, el más importante, obviamente, el agua. El agua que es el químico más importante que existe en la naturaleza. O sea, es el químico que nos permite tener vida a los humanos, a las plantas, a los microorganismos, a los animales, absolutamente a todos. Así que el agua es lo más valioso que tenemos en nuestro planeta y gracias al agua también se inició la vida. Y aquí creo que en el documental lo único que no nombran mucho es el agua. De ahí nombran muchas cosas súper importantes, pero la formación del agua no la nombran. Pero debemos estar claros que si hay hidrógeno y oxígeno, se forma agua, porque es H2O.
O sea, siempre esas moléculas se encuentran y forman agua y por eso forman ese enlace covalente, porque las tres moléculas tienen ahí el octeto electrónico y están súper tranquilos. Entonces los minerales en general, sales minerales, pueden estar en estado sólido líquido. Las piedras están formadas por muchos minerales. Entonces los arqueólogos lo que hacen es buscar minerales en piedras antiguas, por ejemplo. En estado sólido forman estructuras duras, por ejemplo en los crustáceos, caparazones. Estos minerales pueden solidificarse en conjunto con otras moléculas orgánicas. Y también forman parte de esqueletos de algunos invertebrados marinos o en huesos y dientes de vertebrados. Entonces, no sé si alguien ha visto quizás algún documental o algún programa de arqueología. Muchos arqueólogos lo que hacen es buscar huesos o dientes de animales de hace mucho tiempo y los analizan. Y, por ejemplo, analizan qué tipo de minerales tenía. Entonces, hoy en día se suele buscar lo que se llama paleodietas, o sea, dietas del paleolítico de hace muchos años. Entonces, por ejemplo, yo analizo los huesos del cráneo, analizo cuál es la composición del cráneo, la composición de los dientes, y por ejemplo veo que tenía mucho selenio, mucho hierro, entonces puedo asumir que esa persona tenía una dieta alta en selenio, magnesio, en hierro, y ahí puedo ver qué tipo de alimentos estaba consumiendo, porque si consumimos muchos minerales durante nuestra vida de un mismo alimento, normalmente se suelen acumular en nuestros huesos, pasan a formar parte de nuestros huesos. Entonces, eso es interesante. Se puede analizar hoy en día con la arqueología. Por ejemplo, aquí hay un proyecto en Llano Chico, arqueológico, no sé si han escuchado, que en Llano Chico hay muchos restos arqueológicos de hace 1000 años, 2000 años, por culturas andinas. Es bastante interesante porque ahí precisamente se asentaron algunas culturas. Entonces, dentro del proyecto está que buscar dentro de las vasijas que tenían, dentro de los huesos, materia inorgánica y orgánica y ver qué tipo de alimentos tenían en ese tiempo. Porque como las vasijas son súper porosas, ahí se puede ir pegando, por ejemplo, materia orgánica, proteínas, carbohidratos, y con la cocción que tenían se quedaba súper pegado con la vasija. Entonces ahora le podemos sacar, se puede poner en un laboratorio y ver qué tipo de proteínas tenían, qué tipo de carbohidratos, y eso comparar con los alimentos, porque normalmente un carbohidrato, por ejemplo el maíz, tiene una forma, la del mote, por ejemplo, tiene otra, la del chocho tiene otra, o sea, van cambiando un montón. Entonces, es un proyecto súper interesante y es lo que hoy en día se está haciendo con la arqueología, o sea, buscar materia inorgánica y orgánica y ver qué dietas tenían hace mucho tiempo. Y dentro de todo esto, aquí en Ecuador por lo menos teníamos esa dieta vegetariana que les decía durante por lo menos 2000 años, solamente la sociedad comió vegetales, poco a poco carne animal. Entonces, para eso también nos puede servir las moléculas inorgánicas. Pueden encontrarse asociadas a otras moléculas como la hemoglobina, como les comenté antes. El hierro es el constituyente fundamental de la proteína hemoglobina que transporta el oxígeno a nivel muscular. Entonces, es interesante ver que una molécula inorgánica se puede unir a una orgánica. ¿Qué más nos dice las inorgánicas? Esto es bastante interesante. Disueltas en agua, las sales minerales regulan los cambios osmóticos a través de las membranas celulares y el pH. Entonces, no sé si alguien ha escuchado sobre esta palabra osmótico alguna vez, deshidratación osmótica o ósmosis inversa también hay por ahí. No sé si alguien ha escuchado sobre la ósmosis, que la ósmosis es un proceso bioquímico bastante interesante. No sé si a alguien le suena esa palabra de ósmosis. Profe, en el centro de diálisis utilizan la ósmosis. Ya, y nos puedes contar un poquito de lo que has escuchado sobre ahí en el centro de diálisis, o sea, ¿qué hacen con eso? En el tema del Gravitas lo utilizan para mezclar los líquidos de diálisis, como el ácido y el bicarbonato. Eso he escuchado, profe. Y tienen una máquina especial para eso. Así es. Ya, El Gravitas, ¿qué es? ahorita así se lo conoce Ajá. donde tú estás.
Pero Sí. debe ser la marca, ¿no es cierto? El Gravity. Pues el aparato. Mm, el aparato, sé que se le llama el Gravita. Ya, y Y ahí utiliza. te acuerdas la marca del aparato o no? Es de Nipro Medical. Ah, ok. Sí, Sí. sí, Ujú. ese tipo de instrumentos. Sí, lo de ósmosis nos podemos encontrar tanto en salud directamente, sobre todo en pacientes, como nos cuenta Karina. Nos podemos encontrar ósmosis en nuestro propio cuerpo, como dice ahí, que precisamente estas sales minerales ayudan a regular los cambios osmóticos. Nos podemos encontrar en alimentos, por ejemplo, no sé si han escuchado que esta carne es la carne en salmuera. Alguien que haya comprado alguna vez carne en salmuera tuvo un proceso de deshidratación osmótica o para obtener algún tipo de producto deshidratado, los que no tienen agua. Se le aplicó deshidratación osmótica. El concepto es el mismo, el de la ósmosis, pero se lo puede encontrar. E inclusive hay ahora unas máquinas de ósmosis inversa que sirven para retirar componentes del agua. Yo puedo retirar con ósmosis inversa todo, desde la sal, o sea, puedo desalinizar el agua incluso del mar. Puedo, con ósmosis inversa, puedo retirar simplemente con membranas, puedo retirar microorganismos. O sea, es una técnica súper interesante. Entonces, de manera general, esta ósmosis es el paso de solutos de una membrana a otra. Entonces, para poner un ejemplo, eh, el ejemplo de la carne que es el más fácil. Digamos que o de una fruta, yo voy a deshidratar la fruta por ósmosis, voy a tener una fruta deshidratada. Entonces lo que se suele hacer es hacer una solución con un soluto. El soluto es un sólido que se le pone a un líquido. Eso es un soluto. Entonces digamos que yo le pongo azúcar al agua o sal al agua. Esos son los solutos más comunes que se suele utilizar. Entonces le pongo azúcar o sal, le doy vueltas y ahí le pongo mi fruta o mi pedazo de carne. El pedazo de carne, por ejemplo, tiene entre 60 y 80% de agua. Eso es lo que suele tener. El resto es proteínas, tiene minerales, tiene compuestos, tiene solutos, también tiene solutos. El agua, la fruta igual puede ser un 85% de agua o 90%, el resto solutos, carbohidratos, vitaminas, minerales. Entonces, por ósmosis, siempre cuando yo tengo una pared celular, como sería en este caso la fruta o la carne, por ósmosis ese producto va a intentar igualar a los solutos que están afuera, al que están en el medio. Entonces, como en el medio hay mucha agua, hay muchos solutos, lo que hace esta pared celular es dar agua y quedarse con menos solutos para igualar a la cantidad de solutos que están afuera. Entonces, por eso se deshidrata, empieza a botar agua. Y también solutos del exterior ingresa, o sea, ingresa un poco de sal o de azúcar, depende de lo que tenga. Entonces, una vez que tiene la misma cantidad de solutos que de afuera, ya se queda quieto. Pero en ese proceso perdió agua, pierde agua, pierde agua. También se puede dar el proceso contrario, que adentro tengo muchos solutos, perdón, adentro tengo, sí, no, afuera tengo pocos solutos, mucha agua, y en la carne o lo que yo tengo en cambio muchos solutos. En cambio ahí no pierde agua, sino que empieza a botar solutos, puede botar sales minerales o algo así. Y ese ejemplo que les doy puede pasar en nuestras células igual. Nuestras células necesitan un equilibrio osmótico, o sea, tener agua, sales minerales y sus proteínas, minerales, lo que sea. Entonces, estas regulaciones osmóticas siempre se van a dar, o sea, siempre va a tener la misma cantidad de agua y para eso utiliza las sales minerales que están en el exterior o de lo contrario se pueden deshidratar nuestras células. Por eso han escuchado que los deportistas necesitan hidratarse mucho con bebidas que tengan sales minerales para después de su ejercicio y por eso venden los hidratantes. Los hidratantes tienen estos electrolitos que son sales de potasio, de hierro, de cromo puede ser, que lo que hacen es reponer lo que perdimos para que no nos deshidratemos interiormente porque ya de por sí perdimos agua, perdemos minerales y nuestras células por equilibrar nuestro cuerpo empiezan a botar agua y se pueden deshidratar. Y eso puede ser bastante complejo. Entonces es importante porque estos compuestos minerales de nuestro cuerpo lo que hacen es tener un equilibrio osmótico en todas nuestras células y en el agua que tenemos, que es bastante. Como vimos, entre el 65 y 75% de agua podemos tener, así que necesitamos estar equilibrados. Eso más o menos es lo de los cambios osmóticos que nos encontramos en todo lado. O sea,
lo de la, y por ejemplo, este ejemplo de la osmosis inversa les voy a poner también. Bueno, justo antes de la pandemia, con otro profe salíamos a hacer unas pequeñas giras con, bueno, yo en la otra carrera en nutrición, hicimos 2 veces para ver qué tal nos iba. Entonces nos fuimos bueno, fuimos a un consultorio una vez en Guayaquil y a 2 plantas de alimentos. Y en Cuenca, en cambio, fuimos a 3 plantas de alimentos para ver procesos que podían ser interesantes. Y fuimos a la corporación Ascende, que me imagino que habrán escuchado que es la corporación que hace Shumir, es su principal producto. Pero aparte también hace jugos, hace algunas cosas y entre ellas hace agua Vivant. Esta agua Vivant es bastante bien hecha y también la hace la marca blanca Supermaxi. O sea, la marca que ustedes ven que dice agua Supermaxi es agua Vivant, pero envasada en las botellas Supermaxi. Ahí es la misma, o sea, es la misma, porque Supermaxi le pide que le haga la marca blanca. La marca blanca es cuando un productor no tiene cómo hacer un producto y le dice a alguien, ¿me puedes hacer por favor con mi marca? Entonces, como Supermaxi, tiene arroz Supermaxi, fideo Supermaxi, tiene todo Supermaxi. Pero no lo hacen ellos, sino lo hace otra empresa y le pone su etiqueta. Entonces, el agua Vivante es el agua Supermaxi. Y ahí nos indicaron que ellos tenían un proceso de ósmosis inversa, lo cual me pareció súper interesante porque es un proceso súper caro, porque es un proceso que me permite filtrar muy bien el agua, excelentemente bien. Y lo filtra también que puede eliminar cualquier tipo de microorganismo solamente con los filtros, o sea, los filtros son demasiado pequeñitos. E incluso yo pudiera desalinizar el agua. No sé por qué no se hace más investigación sobre esto, pero yo pudiera tener agua de mar y quitarle la sal y luego de un tratamiento tener agua potable a partir de agua de mar. Y eso obviamente gracias a osmosis inversa, que es un mecanismo muy parecido a lo que les expliqué. Mediante diferencia de presión, se quita los solutos de un lado y van al otro lado. Y el otro tema súper importante, el pH. Regula el pH. Nuestro cuerpo regula el pH. No sé si han escuchado algunas dietas que suelen decir por ahí que hay que tener esta dieta para regular el pH del cuerpo. No sé si alguien ha escuchado sobre esas dietas que suelen salir en cualquier lado. Que hay que comer ciertos alimentos para que el pH del cuerpo sea alcalino. Eso he escuchado, por ejemplo. Evelyn, ¿tú has escuchado tal vez sobre alguna de estas dietas? No, la verdad. No, nunca has visto por ahí en internet. Jennifer, ¿tú qué me dices? He escuchado cuando dicen del pH de la piel, que le hacen prueba a ver si le irrita o no. Dicen que depende del pH, es lo que he escuchado. Es lo que has escuchado de pH. Ujú. Bueno, del pH no vamos a hablar mucho hoy porque es un tema súper sencillo y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero es un tema súper sencillo, pero nosotros tenemos pHs ácidos, que es algo muy ácido, ¿no es cierto? Como el limón. Y pHs alcalinos, que es lo contrario a ácido. Algo alcalino es lo contrario a ácido. Entonces suelen decir, por ejemplo, que consume estas frutas que son alcalinas para que tu cuerpo se regule en cuanto al pH. Que el pH no sea ácido porque puedes tener problemas. Y he visto un montón. Entonces, cuando vean eso, eso es totalmente falso. O sea, cualquiera que les diga que una dieta equilibra el pH del cuerpo es falso porque el pH del cuerpo se equilibra por sí solo. Si nosotros tendríamos un cambio de pH en nuestro cuerpo, podríamos tener enfermedades súper graves, pero súper graves. Así que eso no va a pasar. De por sí, el pH de la sangre puede estar, yo creo que entre un 6.7, 6.8, más o menos, y siempre va a estar así. Cada órgano tendrá su pH. El único órgano que tiene pH ácido en nuestro cuerpo es el estómago, porque ahí hay ácidos muy fuertes. Entonces, no porque yo coma muchos alimentos ácidos o carne, por ejemplo, que termina siendo ácida, mi cuerpo se va a debilitar y va a tener pH ácido. No, yo tengo mecanismos como esto de las sales minerales que equilibran siempre el pH. Siempre, por más que coma lo que sea. O sea, obviamente no va a estar bien que coma pura carne, puros alimentos ácidos, pero mi cuerpo se va a encargar de regular el pH de los distintos tejidos y de la sangre. O de lo contrario, un cambio de pH brusco en nuestro cuerpo, todos estaríamos enfermos. Entonces, no por consumir alimentos alcalinos, mi cuerpo va a variar en cuanto al pH.
Entonces, eso sí hay que tener muy en cuenta y no creer en cualquier tipo de dieta que nos puedan decir por ahí. Y me imagino que en otra de sus materias, no sé si es fisiología o algo, no sé si tienen esto el siguiente semestre, creo que es el siguiente. Ahí les indicarán cómo funcionan todos estos mecanismos de regulación de pH, porque son súper interesantes. Entonces, muchas de estas personas que intentan vender estas dietas, porque sobre todo en Europa he visto que se han hecho millonarios a punta de un montón de mentiras, ellos indican, cuando comes esto, el pH de tu orina es súper ácido, pero cuando comes estos alimentos alcalinos no es. Pero eso está bien, o sea, dentro de nuestro cuerpo, para que trabajen bien nuestros riñones y nuestro cuerpo, si entran alimentos ácidos o que no nos hacen tan bien, nuestro organismo regula el pH, elimina esos compuestos y por eso el pH de la harina puede ser ácido. Pero eso quiere decir que está funcionando bien nuestro organismo. Así que no es porque un alimento no lo podamos consumir. Los cambios de pH jamás en nuestro organismo, como les comento. Y bueno, concentraciones de iones como el calcio, potasio, sodio, etcétera. O sea, siempre todo va a estar en equilibrio en nuestro cuerpo. No hay, no hay pérdida en eso porque nuestro cuerpo siempre va a actuar igual. Y cuando no actúa igual es cuando tenemos ya alguna patología o alguna cosa grave. Y bueno, en los ejemplos que les estaba comentando de moléculas inorgánicas, tenemos la sal. ¿Se acuerdan? Un enlace iónico que vimos en la anterior clase. Estos enlaces que igual comparten electrones, pero no se unen los enlaces. El agua, el principal, este sí es un enlace covalente total, un enlace muy fuerte, que se puede asociar a otras moléculas, sí, pero se forma H2O. Y también tenemos el amoníaco, por ejemplo, puse el amoníaco porque en el video que van a ver, ahí les van a hablar de amoníaco. Entonces, para que tengan conocimiento que es una molécula inorgánica que suele estar en la atmósfera y se puede juntar con otras moléculas para crear otras moléculas a su vez. Pero obviamente el agua, el más importante. O sea, la molécula por excelencia inorgánica siempre va a ser el agua. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el agua y cómo se forman estos enlaces, que para mí es lo más importante. Ángelo, de manera general, ¿tú crees que se desperdicia mucha agua en el planeta o en tu casa? ¿Cómo ves el problema del agua? ¿Crees que hay un problema de desperdicio de agua? Sí, sí, claro que sí, profe. Eso viene dándose, o sea, desde tiempos inmemorables del desperdicio de agua, o sea, en actividades cotidianas nomás, o sea, como ducharnos, eh, lavar carros, todo eso, ¿no? O sea, sí, sí hay un bastante desperdicio de agua, se podría decir. Ya, por ejemplo, en tu casa, ¿crees que se desperdicia mucha agua o intentan hacer algo para no hacerlo? O sea, bueno, de intentar algo, no, pero tampoco es que desperdiciamos así bastante el agua. O sea, lo normal, ¿no? O sea, eh, ducharnos, preparar los alimentos, eh, eso. De ahí, bueno, tal vez puede ser no lavamos el carro y, o sea, recurrimos, o sea, para lavar el carro, por ejemplo, no utilizamos mangueras, eso. O sea, y eso lo utilizamos como que un balde así para lavar. Eso, podría decir. Ya, bueno, es verdad, cuando una persona utiliza una manguera, la cantidad de agua que se pierde ahí es impresionante. O sea, sale litros y litros de agua sin parar. Y puede parecer, ¿no es cierto? O sea, no, pero si solo es un poco y solo soy yo, pero no es solo yo, o sea, es yo, mi vecino, el vecino de mi vecino, todos los de la cuadra, todos los del barrio, toda la ciudad, todo el país. Entonces somos todos. Entonces, si todos hiciéramos algo para reducir ese impacto, sí se notaría. O sea, muchas veces parece que una persona no puede cambiar, pero si todos piensan igual, obviamente no va a cambiar algo. Y, por ejemplo, el hecho de lavar los platos, se va un montón de agua. Lavando los platos se pierde un montón de agua, porque muchas personas obviamente tienen abierta todo el rato el grifo del agua, se van litros y litros. Y bueno, hay ya cosas tecnológicas que nos ayudan a minimizar el gasto. He visto la otra vez, estaba leyendo un poquito y hay lavadoras de platos que gastan entre 15 a 20 veces menos que lavar el agua en la llave, porque recirculan el agua, lavan con calor
Entonces, yo creo que ese es el futuro. O sea, obviamente ahorita eso debe ser tecnología un poco cara, pero el futuro va a ser minimizar gastos de materia inorgánica, materia orgánica, en todo sentido. Entonces, de reducir el uso de luz, de agua. Pero el agua principalmente sí que la gastamos un montón. Eh, Jason, ¿tú qué me dices? ¿Cómo le ves el desperdicio de agua en tu casa? Pues casi más allá de lo normal porque yo sí lavo el carro con manguera. Y sientes que ahí se desperdicia bastante agua. Sí, full, la verdad sí. Para un carro pequeño, la manguera se desperdicia bastante. Ya, bueno, eso es lo que les decía, que claro, por ejemplo, Jinson puede pensar que, bueno, soy solo yo, es poco, no es mucho, pero yo creo que la mayoría pensamos así, o sea, que no pasa nada, soy yo y no va a afectar en nada, pero si es que todos tuviéramos ese cambio de mentalidad un poquito, creo que algo lograríamos hacer, pero sí, lo del carro puede ser algo que se usa mucho acá. Karina, ¿tú qué me dices del desperdicio de agua? ¿Cómo le ves en tu casa? ¿Se desperdicia agua? No mucha. Bueno, de mi parte, yo sí trato de ahorrar el consumo del agua, ¿no? En el momento de lavarme los dientes, de bañarme, de lavar los platos, yo sí cierro la llave mientras jabono los platos. Entonces yo sí un poco concientizo en esa manera. Bien. ¿En tu trabajo de pronto hacen algo para recircular el agua o algo? ¿Has visto? Mm, lo que pasa es que en el tema de diálisis, como usted mismo dice, filtran el agua en la ósmosis y esa agua la utilizan para lavar los baños, para regar a las plantas. Ah, está bien. Ajá. Eso, bueno, las industrias de alimentos ya cuando tienen cierto tamaño, tienen por obligación tener una planta, por ejemplo, de tratamiento de agua. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en Cervecería Nacional, aquí en Quito. Y obviamente para hacer cerveza se gasta mucha agua. O sea, aparte que la cerveza tiene agua, tiene en su 90% agua, se gasta en el proceso, se gasta en la maceración, en todas las partes. Y ellos no pueden botar el agua al caño, sería una irresponsabilidad. Entonces tienen una planta de tratamiento donde la tratan, no es tan nueva, ese quizás es un problema, es un poquito antigua, pero bueno, tienen el agua que no puede ser utilizada para alimentos porque quizás puede tener una carga microbiana no tan alta, pero utilizan para limpiar pisos, para regar plantas. Entonces, en cierta medida no se pierde el agua porque se utiliza para algo. Hay otras plantas que ya tienen plantas muy buenas de recirculación de agua, que tienen ozono, por ejemplo. Y el agua que pierden la potabilizan y esa agua puede entrar otra vez a la industria sin ningún problema. Entonces de ahí no se pierde absolutamente nada. Eh, Listo, entonces, Nicole, tú qué opinas con lo del desperdicio de agua? ¿Mande? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que, bueno, en tu casa, en general, en el mundo se desperdicia mucha agua? Bueno, yo creo que sí, la verdad, porque, bueno, en mi casa, la verdad, eh, bueno, en mi casa no mucho, pero yo creo que en el mundo sí se utiliza bastante agua, ya que, ya que pongamos cuando uno se lava la ropa en la lavadora, yo creo que ahí gasta bastante agua, igual para bañarse, igual lavar el carro. O sea, yo creo que sí se desperdicia bastante el agua. Ya. Eh, sí, bueno, hice bastantes preguntas como para darnos cuenta que sí se desperdicia mucha agua y que como vemos el agua es súper importante, o sea, el agua es fundamental, somos nosotros 70% agua, podemos decir que nosotros somos agua, un animal igual, una planta igual, un microorganismo igual, todo es agua. Se desperdicia mucho y por ejemplo yo estaba leyendo la otra vez un artículo súper interesante de unos investigadores de Australia, que ellos hicieron como un análisis estadístico de cuánta agua desperdicia cada persona, de manera casera, o sea, no en industrias ni en hospitales, sino una persona común y corriente.
Y obviamente desperdicia bañándose, lavando los platos, lavando el carro, tomando agua, lavando cualquier cosa, eh, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los excusados antiguos, en los baños antiguos, eh, uno cuando jalaba la cadena se iban entre 3 a 5 litros de agua, que es un montón. Hoy hay nuevos y que se llevan con menos agua. Pero igual, son 4 litros, por ejemplo, en mi casa, 4 al lado, 4 al lado, 4 al lado, y así consecutivamente. El agua, el desperdicio es brutal. Entonces, una persona, por más que intente reducir el consumo de agua, va a gastar agua. Y una de sus conclusiones, por más fuerte que suene, y no nos quieren decir que no lo hagamos, pero ellos ponían que la única forma de no gastar agua y en cierta medida ser consecuentes con el planeta es no tener hijos. Porque cuando una persona nace, esa persona se va a bañar, esa persona va a lavar los platos, esa persona va a ir al baño, esa persona va a lavar el carro. Y sin tomar en cuenta las otras contaminaciones que hacen. O sea, alguien que tiene un carro está contaminando, está consumiendo gasolina y así con un montón de cosas. Y en cierto, igual, una persona gasta plástico, una persona contamina. O sea, nosotros contaminamos en todo sentido, así lo intentemos hacer menos. Entonces, bueno, dentro de, no quiero decir que no hay que tener hijos, y ellos también ponían eso, pero en cierto sentido es real, porque si traemos a más personas al mundo, el mundo está colapsando y va a llegar un punto. Por ejemplo, la OMS nos dice que en 20 o 30 años, el planeta, el 70% del planeta va a estar consumiendo, la principal fuente de proteína del planeta van a ser los insectos, porque vamos a ser tantos que no va a haber espacio para tener tantas vacas. Y los insectos tienen proteínas de alto valor biológico. Y hoy en día se está investigando mucho los insectos, así que en 20 o 30 años lo más seguro es que la dieta de la mayoría de personas sea a base de insectos. Es muy, muy probable. Porque no hay espacio para tantas vacas, se sigue deforestando y el consumo sigue subiendo de carne. Así que es complejo lo del agua, pero hay que intentar dar el grano de arena siempre un poco. Intentar así sea un poquito más pesado, sea más complejo. Intentar igual reciclar, si se puede. Reciclar plásticos, vidrio. Hay una aplicación que no me acuerdo ahora, que trabaja con personas recicladoras de Quito, con una central, no sé cuál es. Ya voy a averiguar para la próxima clase. Entonces uno puede ver un reciclador que esté por nuestra casa y uno ahí escribe a la hora o el día que uno saca la basura. Entonces uno simplemente ya deja fuera apartado latas, apartado plástico y vidrio, y en lugar de que se lleve el camión de basura que bota en el mismo lugar, va la persona y se lo lleva. No hay para todos los barrios, pero me pareció algo súper interesante la otra vez que estuve en una charla, lo de la aplicación. Ya lo voy a buscar porque lo debo tener anotado. Y aparte se ayuda a las personas que reciclan porque a ellos también es a veces complejo, ¿no es cierto? A veces van abriendo fundas, a veces igual se lastiman porque abren fundas y hay una lata por ahí o un vidrio. Entonces es una ayuda por todos los lados, tanto al planeta como a las personas que viven de eso. Ya, entonces el agua forma parte de todos los seres vivos en diferentes proporciones, pero siempre está ahí. Por eso es tan importante. Por ejemplo, una lechuga puede tener 95% de agua, una, una sandía también, una sandía tiene mucha agua, un champiñón 80%, un pimiento que la otra vez estaba viendo, un pimiento tiene 92%, los pimientos que compramos de aquí, los rojos y los verdes, tienen 92% de agua. Un pino que pareciera que es súper seco, a pesar de que es súper seco, tiene 45% de agua, que termina siendo bastante, o sea, casi la mitad de su composición, a pesar de que nosotros vemos un tronco ahí súper seco, tiene un 45% de agua. Entre los animales, una medusa, por ejemplo, igual 95%, una estrella de mar 76%, una persona entre 62 o 70, dependiendo igual las características de la persona. Entonces, mucha agua. Y aquí me acuerdo de otro concepto que quizás igual se habla mucho en alimentos y en la salud igual. Hay un concepto que se llama, que nosotros tenemos, agua libre y agua ligada. No sé si lo han escuchado por ahí. El agua ligada es la que está totalmente mezclada con nuestras células, con las proteínas, con los lípidos, con los carbohidratos, para que estén ahí tranquilos. Allí está mezclado con agua. Y esa es el agua que se regula. Pero es el agua que normalmente está muy adentro, al igual que el agua de una manzana.
La manzana está compuesta por carbohidratos, por ácidos orgánicos, y estos están unidos y a su vez tienen agua por ahí. Cuando yo deshidrato, no deshidrato el agua ligada, deshidrato el agua libre. Entonces el agua libre es de la que está por todos lados, la que es súper fácil y la que luego pasa a ser agua ligada. Y el agua ligada es muy poquita. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, o igual en una manzana, será un 2-3%, muy poquito. El resto es de agua libre. Entonces el agua libre es la que se puede perder con suma facilidad. Por eso, por ejemplo, cuando una persona empieza a hacer una dieta, muchas veces se confunde y piensa que pierde peso o que pierde grasa porque baja quizás un par de tallas, pero lo que primero se pierde es el agua. Después, dependiendo de muchos mecanismos, uno empieza a perder grasa, pero lo que uno pierde al inicio es agua. Y ahí hay personas que a veces se confunden y vuelven a comer porque piensan que ya están más flacas, pero comen y es peor, porque ganan agua y vuelven a ganar más grasa y eso se llama efecto rebote y tengo más peso todavía. Entonces, por eso siempre hay que hacerlo con alguien que sepa o ver bien cómo vamos a hacer nuestra dieta. Aunque yo soy partidario de no tener dietas. La única dieta que debemos tener es comer bien, comer sano. Si yo como bien sano, sin muchos carbohidratos, no necesitaría dietas. Pero si ya obviamente tengo algún problema y voy a tener una dieta, primero comer sano. Fijarnos de eso y después sí quizás bajar, por ejemplo, la cantidad de pan, de pasta, de arroz y mantener eso. De vez en cuando comer un postre sí no está bien, pero que eso sea nuestro día a día sí es un problema bastante grave. Y, por ejemplo, a un amigo le pasó que él cayó, y digo caer porque es una estafa total en Herbalife. Bueno, no es que sea malo, no es que sea una estafa, pero no es que bajas de peso por el Herbalife, sino porque dejas de comer. De ahí el producto puede ser bueno, porque puede ser un suplemento, como dice ahí, pero no debería ser algo para dejar de comer. Entonces a él le explicaron que consuma ese batido durante no sé cuántas semanas eran, pero solamente el batido. Y nada más, solamente del batido. Entonces él empezó a tomar el batido, y obviamente bajó de peso, pero no bajaba de peso por el batido, sino porque no comía nada. Entonces después de 2 semanas obviamente no había comido nada, pero no tenía una ingesta diaria alta en proteínas, le faltaba algunas vitaminas, minerales. Entonces sí se empezó a sentir mal y a las 2 semanas volvió a comer. Y sí bajó de peso, pero le pasó lo que les conté. Luego empezó a comer otra vez nuevamente y subió más de peso de lo que tenía antes. Y esos cambios metabólicos en el cuerpo tampoco son tan buenos. Así que la única dieta, como les digo, es comer bien y después, de vez en cuando, comer cualquier cosa no está mal, pero no debe ser nuestro hábito. Y eso sí debemos intentar cambiar. Tomar mucha agua. El agua es importante. Evelyn, ¿cuánto has escuchado que se suele decir que hay que tomar de agua? ¿O cuánto tú tomas de agua al día? 8 vasos diarios o 2 litros de agua. Ya, ¿y tú tomas de eso? A veces sí, y otros días no. Ya, sí, a veces es más complejo, sobre todo aquí en la sierra que hace frío, no es lo mismo. Por ejemplo, yo viví 2 años en Guayaquil y ahí hace tanto calor que uno está tomando todo el día agua. Es mucho más fácil. Eh, Alguien tal vez sí toma 2 litros de agua al día, sí o sí, ¿no? Eh, sí, Angelo, tú tomas 2. Sí, más también a veces. Siempre, Sí, todos los días. pero ¿lo tomas porque te da ganas de tomar o porque piensas que es bueno? De las dos, sí, las dos se podría decir. O sea, a veces sí me da sed, ¿no? Y de ahí solo tomo agua. También, o sea, ya, o sea, no tomo otra cosa. O sea, de jugos así, pero gaseosos sí, no tomo, solo agua. Y a veces, en verdad, o sea, como que a veces no lo necesito, pero igual tomo agua. O sea, sí, he tenido como que ese hábito. Ok, bueno, sí, la recomendación normalmente va a ser dependiendo de la persona también. O sea, no puedo decir que hay que tomar esto siempre, porque puede ser que una persona sea deportista y va a necesitar otra cantidad, o una persona que por su trabajo le toque caminar bastante, por ejemplo, va a necesitar más que alguien que pase en el escritorio todo el día, o una persona que coma muchas frutas, de ahí va a tener bastante agua, quizás necesita menos. Pero según algunas recomendaciones por ahí, está entre 1 o 2 litros, tampoco es tan cerrado así. Eso ha sido quizás un mito de manera general que se ha dicho. Pero si a una persona, como nos dice Angelo, siente y tiene ganas, puede tomar sin ningún problema. Como todo en exceso puede ser malo.
aunque el agua es muy difícil que alguien tenga un exceso de agua. Por ahí vi un caso una vez de una chica que murió porque tomó, creo que 16 litros de agua en un día y creo que cuando uno ya empieza a tomar demasiada agua, en cambio, se empieza a perder mucho sodio y puede tener un problema cardiorrespiratorio. Pero eso es algo casi imposible, que alguien tome tanta agua. O sea, no es que alguien sea adicto al agua. Y si es, no es a ese nivel. Pero sí hay que tomar mucha agua. Como les dije en la otra clase, lo que dicen muchos nutricionistas es que tomen agua en el almuerzo, no porque el agua sea súper buena, es agua, nos hidrata. Pero si tomas agua, lo más probable es que no te vas a tomar una cola, porque ya estás tomando otra cosa. Entonces, un hábito bueno, aparte de que sea bueno, nos puede ayudar a desplazar un hábito malo. Eso es súper importante en nuestras comidas. ¿No es cierto? Digamos que al mediodía yo voy a la cocina porque me dio hambre y tengo ahí un bote de manzanas, cojo la manzana. Pero si en lugar de tener un bote de manzanas hay un bote de galletas, cojo la galleta. Entonces, algo bueno no solamente nos da ese beneficio, sino que desplaza el consumo de alimentos malos. Y el agua puede ser eso también. O sea, tomar agua me puede ayudar a no estar tomando bebidas azucaradas, que son las que nos hacen tanto daño hoy en día aquí en el país y que se consumen un montón. Y como les dije, en algunos países este tipo de bebidas a veces son más baratas que la propia agua. Y a veces lo ponen a propósito porque las industrias intentan bajar los precios un montón y como sus bebidas tienen azúcar, el azúcar es adictivo para las personas también. Ya, en cuanto al agua, hay poca agua dulce en relación al agua salada. Hay un 97% de agua salada, agua dulce hay un 3%. Y aquí es lo que les comentaba que se me hace raro que las corporaciones internacionales o gobiernos con mucho financiamiento no busquen intentar técnicas para desalinizar el agua, porque sí que se puede, o sea, es una técnica que sí se puede. No sé por qué no se la ha investigado más. Yo cuando viví en España fui a una feria de alimentos, una feria que era súper grande donde van empresas a indicar alimentos innovadores o van pequeñas empresas o simplemente personas que tienen una idea e intentan venderlo. O sea, enseñan y si alguna corporación grande les gusta, les puede comprar. Entonces yo llegué a un stand donde decía cerveza con agua de mar. Entonces me llamó bastante la atención. Entonces fui a averiguar, ahí me explicaron. Y ellos tenían una máquina de ósmosis inversa que permite desalinizar el agua. Entonces parte de su producción era hecha con agua desalinizada, potabilizada a partir de agua de mar. Entonces ellos cogían esa parte, la mezclaban con el agua normal que conseguían de la llave y con eso hacían un producto como la cerveza. Entonces, si una empresa tan pequeñita lo puede hacer, yo creería que a gran escala se pudiera hacer y quizás de ahí no sufriríamos tanto con lo del agua, que cada vez es más y más el problema. Aunque no solo es el agua, ¿no es cierto? Nosotros contaminamos por todo lado, el humano se ha encargado de destruir casi la mayoría del planeta, pero si tuviéramos agua en mayor cantidad, quizás tuviéramos menores índices de problemas de contaminación. Así que no tengo idea por qué no se investiga más lo de la desalinización del agua, pero de poder se puede. Y si se hizo un producto, seguro se puede hacer muchas cosas. Listo, entonces vamos a ver la composición del agua, que es parte de la clase anterior, más un nuevo enlace. Entonces, como todos sabemos, el agua es H2O, ¿no es cierto? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La fórmula universal del agua, un enlace covalente, como dice aquí. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los azules son los de hidrógenos, el rojo es del oxígeno. Entonces, el enlace covalente, ¿se acuerdan que era? Dos hidrógenos, un oxígeno, completan 8 electrones y esta estabilidad química total. Está feliz la molécula, no se va a romper de manera normal, pero por ejemplo, si yo al agua le mezclo con sal, quizás un ion de sodio se une a uno de hidrógeno, el uno de oxígeno se une a uno de cloro, se pueden romper para formar nuevos enlaces, porque vuelven a encontrar estabilidad química. Pero si yo tengo el H2O, solo el H2O, yo no lo voy a romper. Así que son muy fuertes. Pero aquí hay un nuevo enlace que se llaman puentes de hidrógeno, que están representados por estos puntitos rojitos que están aquí. Entonces, estos puentes de hidrógeno lo que hacen es unir a una molécula de agua a otra, esa otra a otra, a otra a otra.
Son puentes que sale de un hidrógeno y se puede conectar a otro hidrógeno por las diferencias de carga, o se puede unir también al oxígeno. Entonces son puentes que se están uniendo y se están separando. Por eso nosotros vemos el agua líquida de manera visual, porque una gota de agua, por ejemplo, pueden haber miles a millones de moléculas de agua y estas se están uniendo con puentes de hidrógeno, pero como son tan débiles se rompen, pero se vuelven a unir, rompen, entonces se están moviendo súper rápido. Cuando yo, por ejemplo, elevo la temperatura por sobre los 90 grados, llevo a la temperatura de ebullición, rompo los puentes de hidrógeno en su totalidad y el agua se va para arriba, porque ya no se puede unir, entonces se va, porque ya no tiene puentes de hidrógeno. Entonces esa es la razón de por qué el agua se evapora, porque esa es la temperatura exacta con que los puentes de hidrógeno se rompen en su totalidad. Entonces por ahí se van unos unidos con otros, pero son moléculas que ya se están dispersando un montón. La temperatura de ebullición de la sierra, 92 grados centígrados, pero en la costa es 100 grados centígrados. Me imagino que, no sé, tal vez han escuchado eso. Cuando yo pongo a hervir el agua, aquí en la sierra hierve mucho más rápido, ¿no es cierto? Por eso cuando las personas hacen arroz, por ejemplo, deben de ver bien la temperatura porque son temperaturas distintas tanto aquí como allá. Y eso se da por la presión. Aquí como tenemos altura, la presión atmosférica nos cae más fuerte, o sea, tenemos menos presión, por eso es más difícil respirar acá, porque hay altura, la presión nos pega más fuerte, pero en cambio si yo bajo de la montaña a la costa, tengo menos presión porque hasta que llegue la presión a la costa, baja la presión, es más fácil respirar, y esto hace que ahí la temperatura cambie y yo necesite más temperatura para hervir los alimentos por la presión y se da el efecto contrario, por ejemplo, en las famosas ollas de presión que algunas personas tienen en casa. La olla de presión lo que hace es aumentar más la presión y cuando yo aumento la presión hago que el agua hierva recién a 130 grados, a 125 grados. O sea, puedo tener algo caliente a 110 grados y por eso se cocina de una manera muy distinta a una olla normal, simplemente por la presión. Entonces, la cocina cambia mucho, tanto en la sierra como en la costa, y ya si alguien cocina y quiere que le salga bien, debe tener en cuenta bastante eso. Pero siempre la temperatura lo que va a hacer es romper los puentes de hidrógeno mucho más fuerte. Pero de manera natural, a temperatura ambiente, las moléculas de agua se mueven. Y eso más o menos les explico porque al final vamos a tener un ejemplo justamente de esto. Ya, entonces esa es la razón por qué el agua está unida y por qué la vemos al agua líquida, o sea, por qué se mueve, porque hay miles, millones de moléculas ahí mismo por puentes de hidrógeno moviéndose de un lado a otro, no paran de moverse, o sea, el agua tiene los puentes de hidrógeno que se rompen y se unen a cada segundo, entonces no para de moverse y el agua es líquida. Ok, entonces esta es la molécula que estudiamos la anterior semana, una molécula covalente, un enlace covalente, este es del oxígeno, o sea, el del centro, y este es del hidrógeno. Entonces vamos a contar los electrones para ver que se forma esta estabilidad electrónica que tanto les digo, que es como terminan siendo felices los átomos cuando tienen 8 electrones en su último orbital. Entonces, el oxígeno para estar feliz necesita 8 electrones. El hidrógeno para estar feliz necesita 2 electrones. Es la única regla que tenemos distinta, que el hidrógeno 2. Entonces, de manera normal, el oxígeno tiene solamente 6 electrones. O sea, 1, 2, en el último orbital siempre. 1, 2, 3, 4, uno por acá 5 y otro por acá 6. Entonces le faltan 2 para estar feliz. Está buscando esa estabilidad. Se encuentra con 2 hidrógenos. El hidrógeno tiene 1 por acá y este tiene 1 por acá. Y al hidrógeno le falta 1. Entonces se unen. El hidrógeno lo que hace es ceder el electrón, porque cuando tengo menos de 3, la molécula cede. Pero cuando tengo más de 3, como el oxígeno, la molécula recibe. Entonces, como recibe, pasa a tener más electrones que protones y se vuelve ligeramente negativo, porque el electrón es una carga negativa. Mientras que el hidrógeno, como tenía 1 y lo pierde, pasa a tener más protones, entonces tiene una carga ligeramente positiva. Entonces es una molécula apolar, que tiene cargas positivas y negativas. Y esto le permite disolver a muchas moléculas, porque esas cargas se unen a uno, se unen a otro y la rompen, y permite que se disuelva, como el caso de la sal. Entonces podemos disolver cosas en el agua porque tiene carga negativa y positiva.
Entonces eso le hace una molécula bastante interesante. Entonces ahí vemos que al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Entonces se queda ahí súper feliz, a menos que por acá, no sé, de pronto venga un sodio, el sodio o un cloro. Uno tiene 7 electrones, el otro 1. De pronto le rompe por aquí y le dice, en lugar de este hidrógeno, yo te doy mi electrón, y por acá viene otro sodio y este hidrógeno se coge al otro sodio. Entonces pueden ahí intercambiar electrones con otras moléculas, pero por temperatura esta molécula jamás se va a romper. Se rompe el puente de hidrógeno, nunca la molécula como tal. Listo, entonces vamos a ver nuestro último punto del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la densidad, porque en la semana 5 vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios súper sencillos de densidad, que tal vez algunos ya lo han hecho en el colegio. Son súper sencillos y más que nada para darnos cuenta cómo funciona la densidad. Entonces, Nicole, ¿tú qué me dices? ¿Qué has escuchado sobre la densidad o cómo puedes definir la densidad? Bueno, lo que yo escuché en el colegio, que la densidad es la suma, bueno, de la tabla periódica, es la suma y el volumen de cada, ¿cómo es esto o sea, del calcio, del potasio, o sea, ¿cómo es la suma de un elemento? Es, Ya, suma de elementos. ajá, que tiene volumen y la masa. Ya, ok. Ya, muy bien. Muy bien, Nicole. Jefferson, ¿tú qué me dices? ¿A qué te suena la palabra densidad o qué te han dicho de la palabra densidad? Jefferson, creo que me había escrito, a ver. Sí, bueno, Jefferson. Edison, ¿tú qué me dices de la densidad? Ah, sí, Jefferson y Edison estaban con un problemita. Ok, Joel, ¿tú qué me dices sobre la densidad? La densidad de un cuerpo. Ya, ¿qué has escuchado sobre la densidad de un cuerpo, por ejemplo? ¿Cómo le puedes enfocar a esa definición? El peso, el volumen. Ya, ok. Va por ahí un poco. Bueno, en general, igual con lo que me dijo Nicole, va más o menos del concepto. Pero igual la densidad me puede encontrar en todo lado, tanto en el organismo humano. Por ejemplo, la sangre tiene una densidad, el agua tiene otra densidad. No sé, igual los que han estado en un hospital quizás han escuchado que la densidad de la sangre es tanto y no está bien. Entonces es un término que sí nos podemos encontrar también en salud, en los alimentos obviamente, en todo lado. Es así como el término de ósmosis que hablamos antes, es algo que nos podemos encontrar de manera general. Karina, no sé si tú has escuchado el término en tu trabajo. No, profe, no he escuchado. Ok. Bueno, de manera general se puede escuchar en cualquier lugar porque la densidad, como dice aquí, bueno, la densidad de una sustancia se define como la cantidad de masa que posee por unidad de volumen. O sea, si yo tengo agua y le pongo soluto, le pongo sal, esta sustancia empieza a tener más masa en su interior, más masa en su interior. Eso quiere decir que se hace más densa, tiene más densidad. O la leche, por ejemplo, la leche tiene agua, tiene proteínas, tiene grasa. Esto hace que sea mucho más denso porque tiene muchas moléculas en su interior. Eh, Entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. O sea, mientras más moléculas tenga de algo en ese volumen, voy a tener más densidad. Entonces, la fórmula universal de la densidad, que es la que vamos a usar en la semana 5, es que densidad es igual a masa sobre volumen. Esa es la fórmula universal de densidad, la que se usa en todo lado. Y es la única forma que yo puedo interpretar la masa sobre el volumen. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, eh, tengo un kilo de, perdón, tengo un litro de leche, por ejemplo. Yo no puedo decir que si peso eso en una balanza es un kilo de leche. No puedo, porque
yo voy a tener mucho más solutos en el interior de ese litro que si solo fuera agua. Entonces yo no puedo decir, yo si por ejemplo cojo ese litro de leche y voy a una balanza, no va a pesar 1 kilo, quizás va a pesar 1,2, 1,3, 1,5 kilos. Entonces yo siempre para relacionar esos dos conceptos, yo no puedo hacer una conversión. 1 kilo es igual a 1 litro, jamás, eso es un error súper grande. Pero yo sí puedo, mediante la densidad, interpretar los dos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la masa de algo y el volumen, puedo saber su densidad. O si sé la densidad y la masa, puedo saber el volumen. Entonces es una fórmula súper práctica. La única sustancia que yo puedo decir que su volumen es igual en peso, o sea que si voy a la balanza y pesa lo mismo, es el agua. Porque el agua solamente es H2O, no tiene ahí ningún otro soluto, no tiene nada más. El agua en estado natural pura, porque puede ser que exista agua, como la de la llave, por ejemplo, que sí tiene un poquito de minerales y ahí sí puede variar. Pero el agua se la ha seleccionado como el patrón, o sea, como la referencia. O sea, yo sé que el agua es 1 y si tiene más, si es más pesada que el agua, será más densidad, si es menos pesada que el agua, menos densidad. Entonces, la densidad del agua siempre será 1. Y es la única sustancia que, por ejemplo, yo mido 1 litro de agua, voy a la balanza y debe pesar 1 kilo. La única sustancia. Es la única sustancia que si me dice, ¿cuánto pesarán 2 litros de agua? 2 kilos. Porque no tiene densidad, o sea, su densidad es 1. No, es como la base. Yo sé que más cosas, más densidad, menos cosas, menos densidad. Entonces siempre 1 y en estas unidades, ya sea 1 gramo sobre centímetro cúbico, 1 gramo sobre mililitro, 1 kilo sobre litro, o también si hablamos de 1000 kilos sobre metro cúbico, que es simplemente una conversión. Entonces siempre acuérdense de eso, que la densidad del agua es 1. Entonces, por ejemplo, la densidad de la sangre, si no me equivoco, es 1,8. Si no me equivoco, 1,7 por ahí. Porque la sangre tiene proteínas, tiene algunos agentes también de desecho, tiene sales minerales, tiene agua, obviamente. Entonces, tiene algunas cosas. Entonces, sangre que tenga mucha hemoglobina va a ser una sangre que tenga mucha densidad. Entonces, se puede decir que es sangre pesada. Y no me acuerdo cuál es la patología para eso, pero hay una patología de personas que quizás acumulan mucho hierro y proteínas y su sangre a veces no está bien. Entonces, sí se mide la densidad para ver cómo está la sangre de una persona. Pero siempre mi referencia es que 1 es agua, que no pesa. O sea, no tengo densidad. En el agua no hay densidad. El agua es solamente H2O. Entonces, mi referencia es que si es por encima del 1, ya más o menos veo cuánto más pesado puede ser. Y va a ser según lo que tenga en su interior. Entonces aquí está el ejemplo que les he venido dando. Yo puedo tener el mismo volumen, digamos de hierro. Yo tengo 1 metro cúbico de hierro y 1 metro cúbico de agua. Un lugar donde yo pongo 1 metro cúbico de hierro y en el otro lo mismo de agua. El volumen es el mismo, ¿no es cierto? Pero la densidad de este va a ser 1000 y de este va a ser 7874. Mucha densidad. Y si yo le pongo una balanza, el hierro va a pesar 7874 y el agua solamente 1000 kilogramos. El mismo volumen, pero el uno pesa un montón, porque el hierro pesa mucho, son moléculas de hierro ahí compactas en enlaces metálicos. Mientras que el agua es solamente H2O. El agua no tiene ningún sólido en su interior. Y al revés va a ser lo mismo, o sea, es como cuando les preguntan, no sé si han escuchado que suelen preguntar, ¿qué pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de hierro? Pesa lo mismo, ¿cierto? Es 1 kilo. Pero si yo le pongo un volumen, el hierro va a estar en un volumen chiquitito, mientras que para 1 kilo de plumas voy a necesitar un montón de volumen. Es al revés. En cambio, si yo tengo el mismo volumen, el peso va a ser más de uno y más de otro. Igual con la sangre, igual con la leche, igual con cualquier producto. Nosotros creo que vamos a hacer un ejercicio con jugo de naranja, si no me equivoco. Entonces, si yo tengo 1 litro de jugo de naranja y voy a una balanza y le pongo encima de la balanza, no va a pesar 1 kilo, porque va a tener agua, H2O, más carbohidratos, más ácidos orgánicos de la naranja, vitaminas, minerales, todo pesa. Entonces, no va a pesar 1 kilo, va a pesar 1,2, 1,3, etcétera, etcétera. Ya, entonces, ese es un concepto súper básico de densidad. Y ahorita más o menos les voy a explicar lo que van a hacer en su práctica. Y al final les comparto el documento que ya está en el aula virtual para que quede bastante claro. Pero básicamente esto es lo que van a hacer en la práctica, que es, como les digo, súper sencilla. No sé si a alguien le tocó hacer alguna vez. Es una práctica
que se suele hacer mucho para entender cómo funciona la densidad de agua. Entonces, ustedes van a tener 3 vasos de agua. Bueno, ya la práctica les explico al final, pero van a tener un vaso de agua. El agua, como ya vimos, no tiene densidad, es solamente H2O. Entonces, si yo tengo otro producto, en este caso un huevo, pero ustedes pueden usar igual una zanahoria, una parte de una manzana, lo que sea. El huevo tiene más densidad que el agua, porque en el huevo yo tengo proteínas, tengo vitaminas, es más denso. O sea, aparte de agua, porque el huevo también está compuesto de agua, y por eso la densidad del agua siempre la relaciona a 1. Obviamente va a ser más denso. Entonces, cualquier cosa que sea más densa que otra, se va a ir al fondo. O sea, digamos que yo aquí le echo el huevo se va al fondo, siempre, porque es más denso. Una sustancia más densa siempre se va al fondo. Lo menos denso arriba, lo más denso al fondo. Entonces, en uno de los vasos que ustedes van a tener, simplemente lo van a echar al huevo y van a ver que es más denso. Y es simplemente por la densidad. La densidad del agua es 1 y la del huevo es mucho mayor. Pero en otro vamos a tener el vaso de agua y ustedes le van a aplicar sal, o sea, NaCl, ¿no es cierto? Entonces le van a dar vueltas, vueltas, vueltas. Entonces, de tener solamente H2O, van a tener H2O más moléculas de cloro y de sodio. Entonces ya no solamente es agua y sal. Ya es más pesado porque la sal pesa, o sea, las moléculas de cloro y sodio pesan. Entonces le dan vueltas, vueltas, vueltas y vuelven a poner el huevo. En este paso, el agua con sal va a tener mayor densidad que el huevo. Entonces el huevo ya no se va a ir abajo, sino se va a ir arriba porque va a ser menos denso que el agua con sal. Entonces vamos a tener un experimento donde el huevo se va a ir al fondo porque el agua es menos densa. Pero si yo le pongo solutos al agua, vas a tener mayor densidad que el huevo y este se va a ir para arriba. Y esta puede ser una de las razones, por ejemplo, de por qué a una persona se le hace más fácil nadar en el mar, perdón, flotar en el mar que flotar en una piscina, porque el mar tiene sal, entonces es más fácil, tiene más densidad, mientras que en una piscina tiene menos densidad y una persona siempre se va a ir al fondo con mayor facilidad que en el mar. Entonces, no es que vamos a flotar solamente por botarnos al mar, pero se nos va a hacer más fácil. Y bueno, ya el tercero, que es algo parecido, les indico al final en el documento. Entonces, siempre que veamos que algo flota, si flota, es más denso que el agua. Perdón, es menos denso que el agua. Y si se va al piso, es más denso. Siempre lo más denso al fondo. O sea, no hay otra regla. Siempre lo más denso, como tiene más densidad, se termina yendo al fondo. Así sea un mismo líquido. O sea, si yo veo, por ejemplo, un líquido que se va al fondo y veo que está de coloración en la parte baja, es porque ese líquido es más denso. Igual creo que tengo una foto de eso después. Ya, entonces aquí les voy a hacer una pregunta. David, ¿tú por qué? O sea, sí, hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Que lo más denso se va al fondo y lo menos denso arriba. Entonces, ¿por qué crees que en una bebida, ya sea un té o en la misma agua, si yo pongo hielos, los hielos no se van al fondo, sino se van arriba? Porque el hielo es más compacto y viéndolo así yo pudiera pensar que es más pesado, y si es más pesado se vería al fondo. Pero ¿por qué crees que el hielo termina yéndose en la parte de arriba? Porque la densidad es menor a la del líquido que está puesto. Puede ser en este caso alguna bebida alcohólica. Ya, pero igual, si fuera agua, si igual fuera agua sería, podríamos pensar que la misma densidad, ¿no es cierto? Porque termina siendo agua igual, agua congelada. O sea, el razonamiento está bien porque David nos dice que el hielo va a tener menos densidad y por eso se va a la parte de arriba. Pero si yo me pongo a pensar y yo estoy poniendo agua, le pongo en un recipiente, se contrae, se hace hielo, yo pudiera asumir que es más pesado, ¿no es cierto? Pero no se va al fondo. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre por qué puede pasar esto con lo de las moléculas que hemos hablado. Tal vez a alguien se le ocurre por qué el hielo se termina yendo a la parte de arriba y no baja. O sea, está bien, tiene menos densidad, pero ¿por qué? ¿Por qué sería la razón? ¿A alguien se le puede ocurrir tal vez? No, es súper sencillo.
Entonces veamos por qué. De manera natural yo pudiera imaginarme lo que le decía David, que el hielo va a ser más pesado y seguiría al fondo, pero eso nunca pasa, ¿no es cierto? El hielo siempre está arriba. O sea, yo en cualquier vaso que le ponga hielo, se va arriba. Pero si yo, por ejemplo, pienso que son moléculas de H2O y las compacto, va a ser igual o más pesado. Y si es igual, debería estar en la mitad, porque si tengo la misma densidad, no va a flotar, se va a ir a la mitad. O sea, si tenemos la misma densidad de algo sólido con líquido, debería estar en la mitad. Entonces, esto nos indica que es menos pesado. Y la razón es, bueno, que nosotros tenemos moléculas, ¿se acuerdan? De H2O, y estas se unen por puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno se están moviendo súper rápido, súper rápido. Cuando se mueven las moléculas de H2O, se produce algo que se llama energía cinética, que es la energía que mide la velocidad con la que se mueven los cuerpos. Entonces, se está moviendo a temperaturas ambiente o un poquito más. Entonces se mueve súper rápido. La EK es la energía cinética y este H-bond son los puentes de hidrógeno. Entonces, mientras más energía cinética, mientras más se muevan, tengo menos posibilidad que los puentes de hidrógeno se enganchen por mucho tiempo. O sea, como les dije, se rompe, se abre, se va, se rompe, se vuelve a unir. O sea, es un movimiento total. Agua pura, cristalina. Pero mientras voy bajando la temperatura, estos puentes de hidrógeno se empiezan a hacer más estables. O sea, se empiezan a unir y ya no se rompen con facilidad. Se empiezan a unir, se rompen menos fuerte, menos fuerte. Mientras bajo la temperatura, bajo la energía cinética. Entonces, al final, cuando congelo, vamos a tener en una gota de agua lo que vemos aquí. Entonces, a temperatura ambiente, tengo moléculas de H2O por todos lados, moviéndose, no paran de moverse, o sea, no pueden no moverse, están ahí, se unen miles y millones de moléculas. Pero cuando congelo, estos puentes de hidrógeno se empiezan a no romper y empiezan a formar estructuras. Estructuras como las que vemos en la foto que forman una especie de círculo. Entonces se forman esas estructuras y como está congelado ya no se mueve más y se queda así para siempre. Entonces si nosotros de esto ponemos en una balanza, aquí yo tengo más H2O que acá, ¿no es cierto? Solamente a simple vista. Aquí tendré, no sé, pongamos unos 1000 H's y unos 2000 oxígenos, no sé. En cambio aquí tendré unos 500 y unos 400. Entonces, esta tiene menos densidad que esto. Entonces, por esa estructura que forma cristalina, donde se unen los puentes de hidrógeno y ya no se rompen, se vuelve menos pesado, o sea, se hace más liviano. A pesar de que es la misma agua, a pesar de que la vemos igual, su estructura química molecular es distinta a la del agua pura. Y es mucho más liviano y es una estructura muy marcada, como está aquí. O sea, se ordena súper bien. Entonces, la vemos como está aquí. Y en cambio aquí el agua sería más pesada. Entonces, por eso los hielos se pueden ir a la parte de arriba. Eso más o menos para entender la densidad. Y vamos a ver dos fotos más para explicarles un poquito mejor la exposición que van a tener y con eso terminaríamos por hoy. Entonces, otro experimento que se suele hacer es poner distintos líquidos para ver la densidad. Entonces, la miel es de lo más denso que nos encontramos en cualquier lado, porque la miel tiene sacarosa, la miel tiene glucosa, la miel tiene fructosa, aparte de otras cosas. La miel no es tan recomendable tampoco comer día a día, porque es azúcar, son azúcares libres los que están ahí, así que tampoco recomiendo una ingesta porque hay muchas personas que he escuchado que, no, es que yo no tomo azúcar, pero me pongo miel. Es lo mismo, en nuestro cuerpo se comporta igual. Me da igual la cucharada de azúcar que la cucharada de miel. Entonces es muy espesa, tiene muchos solutos, o sea, es agua con mucho azúcar en su interior. Eso le hace que sea súper espesa. Entonces tiene mucha densidad. Si a este mismo recipiente le echo luego jabón, el jabón es menos denso que la miel. Entonces se va a poner en la parte de arriba. Independientemente de cómo yo les eche en el orden. Yo puedo echar primero lo de arriba y luego lo de abajo, que siempre se va a formar esa posición. El jabón también tiene sólidos solubles, pero menos. Después va el agua. El agua, como sabemos, es H2O, ¿no es cierto? Es el estándar de densidad. No tiene nada más que H2O. Y menos denso que el agua es el aceite y el alcohol.
Entonces, quizás nosotros si vemos visualmente decimos, pero el aceite es más denso, es más pesado. O el alcohol igual, podemos decir, el alcohol puro es más pesado. Pero no, porque en este caso el aceite está formado por ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen una composición de carbono e hidrógeno, con cadenas largas o cortas, que eso lo vamos a ver en clase de lípidos. El carbono y el hidrógeno es menos pesado que el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, por eso es menos pesado, tiene menos densidad, a pesar de que visualmente se le vea distinto. Pero por eso se ubica en la parte de arriba. Y por eso tampoco se puede mezclar el agua con el aceite. Y el alcohol es menos pesado todavía. O sea, las moléculas que forman el alcohol son algunas moléculas de carbono, también creo que ahí tenemos oxígeno. Tenemos algunas moléculas que terminan siendo menos pesadas que el agua. Entonces, como el agua es mi estándar universal, lo que pese menos será para arriba, lo que pese más será para abajo. Entonces ahí vemos muy marcado cómo funciona la densidad. Y por ejemplo, si yo tuviera sangre y le pongo aquí, se va a ubicar por debajo del agua. Yo creería que se ubica entre el jabón y la miel, se podría ubicar, porque tenemos una densidad también bastante alta ahí. De igual manera, si yo pongo aquí leche, se va a ubicar quizás entre el agua y el jabón. La leche tiene 1,028 creo de densidad, porque lo que les dije, la leche tiene proteínas, minerales, lactosa, que es un carbohidrato, va a pesar más por el peso de las moléculas, no porque el líquido yo le vea ahí súper denso. Aunque sí es verdad que la grasa sí nos da una sensación de densidad, a pesar de que sea más liviana que el agua. Y otro ejemplo creo que tenía por aquí es que si es que yo le pongo materia que no sea líquida, igual va a funcionar con la densidad. Por ejemplo, si he hecho una moneda y un tornillo que ya es algo metálico, eso es muy pesado. El metal siempre se va al fondo. O sea, lo que yo tenga de metal siempre se va a ir al fondo, independientemente del líquido que tenga. Es muy pesado el metal. Los metales siempre son lo más pesado que encontramos en la naturaleza. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una zanahoria y esta se queda en la mitad. Esta es menos densa que el líquido que está acá. No sé qué líquidos habrán puesto aquí, pero esta es menos densa y no puede atravesar porque no puede. O sea, es simplemente menos densa. Aquí, en cambio, por arriba vemos una tapa de plástico, que también tiene una densidad igual a la de acá. Y lo que siempre vamos a encontrar que es súper algo sin densidad son los corchos de vino. Se han visto, ¿no es cierto?, los corchos de vino cuando uno destapa la botella. Estos tienen muchos poros y es de hecho de algunos materiales que tienen una densidad muy bajita. Entonces estos por eso siempre se van en la parte de arriba porque no tienen densidad. Así que independientemente de lo que pongamos, la densidad siempre actúa igual. Y en gastronomía, por ejemplo, se han visto que hacen cócteles de distintos colores, ¿no es cierto? Ahí vemos un color café, acá un color verde y un rojo. Eso también lo hacen con densidad. Entonces, ya sabemos que el alcohol es el menos denso. Si yo, por ejemplo, pongo ron, el ron se va a ir abajo. Y de ahí pongo un licor que tenga mucha azúcar, se va a ir para arriba. No se van a mezclar, siempre se van a quedar así. A menos que yo tenga dos sustancias que sean muy parecidas en cuanto a su densidad, ahí sí vamos a ver que se mezclan porque la densidad va a ser casi igual. Pero cuando hay diferencias marcadas de densidad, vemos estas diferencias aquí visualmente, y aquí en colores para entenderlo mejor. Entonces, eso básicamente la densidad es lo que me van a tener que explicar en su trabajo en la semana 5. Ahorita les voy a compartir la pantalla para que quede claro la práctica, cómo la van a tener que hacer. No sé si tienen igual alguna pregunta de todo lo que hemos hablado, sobre todo de densidad. ¿No? Ok, entonces voy a compartir la pantalla del documento que les estuve comentando, que ya está igual en el aula virtual. A ver, me da un segundo hasta abrir el aula virtual. Ya, por aquí está. Ya, entonces, bueno, de una vez actualizo la asistencia. Solamente Michael no vino a esta clase. Igual vamos a hablar un poquito más de agua en esta clase porque nos queda unos 2 conceptos de pH
y de cómo cambia el agua cuando entra en contacto con otras moléculas. Aquí está. Ok, entonces, a ver, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya, entonces, esta es la práctica. Es bastante sencilla, como les digo, pero esto es sacado de una revista que es bastante buena. Por eso me llamó la atención que ellos hayan hecho esta práctica, porque normalmente se encuentra en cosas que no tienen tanta importancia como esta revista. Entonces lo que van a necesitar es un huevo fresco, pueden ser 3. Igual no se van a dañar, así que los pueden utilizar después, no hay ningún problema. Y si no tienen esa materia prima, pueden usar zanahorias, como les dije, un brócoli, cualquier cosa que sea más denso que el agua. O sea, la única regla es que cuando yo le boto el agua, se vaya al fondo. Van a necesitar 3 vasos transparentes, agua obviamente, sal y algo para mezclar. Entonces son materiales bastante sencillos que los tenemos sí o sí en casa. El único que si no tenemos sería el huevo, pero como les digo, si es que tienen otra cosa que sea más densa, se puede utilizar. Sobre todo vegetales o frutas es lo que más podemos tener en casa, así que podemos tener cualquiera y no es necesariamente que hay que usar este de acá. Pero este es el mejor porque la densidad es bastante medida entre los dos. Entonces primero van a llenar 2 vasos con agua, como vimos en la clase. Al uno simplemente le agregan y van a ver que se va a ir al fondo. A otro de ellos le van a poner 5 cucharaditas de sal y remueven hasta que se disuelva. Puede ser más sal, no importa. Esta es una práctica cualitativa. O sea, yo voy a ver qué sucede ahí, no es cuantitativa, porque si vamos a un laboratorio y hay que hacer una práctica cuantitativa con un protocolo y me dicen 10 mililitros, yo debo usar 10 mililitros, no 11 ni 12. Más o menos como en una vacuna, ¿no es cierto? O sea, si me dicen tienes que ponerle 15 mililitros, no le voy a poner a la persona 50 mililitros. Entonces, eso es algo cuantitativo. Cuando es cualitativo, si le pongo más, no importa, no va a afectar el experimento. Le removemos y otra vez le ponemos el huevo y aquí debe subir, o sea, debe irse para arriba por la densidad que ya hablamos. En el tercer vaso, en cambio, vamos a poner una mitad. Vamos a intentar que pase lo que está aquí abajo. O sea, vamos a poner agua, un poquito de sal y el huevo. Y la idea es ir poniendo sal de a poquito hasta que se quede en la mitad. O sea, intentar que tanto el agua como el huevo tengan la misma densidad, que es un poquito complejo. Entonces, si se les va la mano, puede ser que se vaya para arriba. Y si no ponen, se puede ir para abajo. Entonces ahí le pueden poner o más sal, de a poquito, o más agua si se les fue la mano. Pero la idea es que quede en la mitad. O sea, que tanto el agua como el huevo tenga la misma densidad, o lo que pongan ahí. Entonces, ese sería el tercero, que es un poquito más difícil porque uno tiene que estar viendo, hasta que quede en la mitad. Una vez que quede en la mitad, perfecto. Ahí ya quedó la práctica súper bien. Entonces, en la práctica, ustedes lo que tienen que hacer es, obviamente, tiene que ser grabada, explicar lo que están haciendo. Y lo que más me interesa a mí es que me expliquen por qué sucede esto. O sea, por qué el uno se va para abajo, el otro para arriba, el otro en la mitad. O sea, que me expliquen el concepto de densidad, que es lo que hemos hablado hoy. Eso es lo principal para mí. El tiempo, el que ustedes crean conveniente, o sea, no importa si alguien se demora mucho más, alguien menos, eso es lo de menos, como ustedes consideran que queda bien. Después, lo que sí es importante es la explicación, porque eso es lo que a mí realmente me va a interesar para comprender lo que ustedes me están diciendo y ver si se entendió súper bien o si es que no se entendió tan bien para reforzarlo después. Pero es un concepto muy global que lo debemos conocer, porque por ahí algún rato si nos encontramos con densidad, nos encontramos con el agua. Hemos aprendido la parte química por ejemplo, de cómo se conforma el agua y quizás ya no vemos el agua como simple agua, sino ahí sabemos que hay un montón de moléculas que se comportan de una manera con enlaces covalentes súper distintas, si es que le doy temperatura, si es que le bajo la temperatura. O sea, ya entendemos un poquito mejor el agua desde la parte química y no solamente ver el agua como agua. Y la densidad, estamos hablando de lo mismo. Así que el video es como ustedes crean convenientes, pero eso sí, que se
puede explicar bastante bien. Tienen hasta la semana 6, o sea, tienen algún tiempo, lo pueden subir cuando quieran, pero el límite de plazo es hasta la semana 6. Yo recomiendo que lo suban a YouTube, pero si ustedes lo quieren subir a otra plataforma mientras yo lo pueda ver, no hay ningún problema. En YouTube, por ejemplo, es súper fácil subirlo de manera oculta, porque cuando, por ejemplo, ahí cuando uno está en YouTube sale una pantallita que dice subir videos, o sea, cuando están en su cuenta. Simplemente le ponen ahí el video, ahí le ponen aceptar, 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 y al último, antes de que cierren la ventana, les sale una pantallita que dice, desea que el video sea oculto, privado o público. En oculto solamente lo ven las personas que tienen el link, o sea, ustedes si quieren lo pueden poner ahí, porque si me dan el link yo lo puedo ver. Si ponen privado no lo puede ver nadie más que ustedes. O sea, es una herramienta también como para guardar videos si mi computadora, por ejemplo, ya no tengo espacio o ya quiero borrar, ahí se puede quedar para siempre. Y público es para que lo vea cualquiera, o sea, cualquier persona que se encuentre ahí con el video lo puede ver. Entonces ahí ustedes pueden decidir si lo ponen público o oculto, pero no le pongan privado porque a ese sí no lo puedo ver. Pero de ahí si lo quieren subir a un Drive, igual tengan en cuenta de que sea público, porque si ustedes me comparten el Drive y ustedes no pusieron que lo pueda ver cualquier persona con el link, no lo voy a poder ver. Entonces simplemente estén seguros que yo le puedo abrir el video. Entonces es muy abierto en cuanto a presentación, sí, más bien es que ustedes como consideren que quede bien. Ya la práctica igual está ahí. Hoy no vamos a tener tarea, pueden igual leer la práctica que está acá. Tiene unos datos interesantes que también nos explica lo del agua y la densidad. Y para la siguiente semana, creo que algunas personas se unieron un poco tarde, vamos a tener una lección. Pero es una lección no de conocimiento como tal, porque el examen del parcial ahí sí va a ser el examen de conocimiento, que es la semana 6. En esta lección ustedes van a tener un documento donde ustedes van a tener que leer lo que dice el documento y responder algunas preguntas sobre el documento. O sea, van a ser temas de lo que hemos visto, pero para que lo respondan con sus palabras y con su criterio. Más que nada para eso, para ver cómo está su criterio en cuestión de los temas que hemos hablado últimamente, que es lo que me interesa ver, cómo están los conceptos, pero no es algo de saber, de memoria ni de estudiar, entonces es más bien de criterio. Nos vamos a reunir a la misma hora porque voy a tomar lista ahí y después ustedes van a hacer la lección desde su casa. Entonces van a tener el tiempo exacto hasta que se acabe nuestra hora de clase para entregarlo, porque el cuestionario se cierra ahí y ya no se vuelve a abrir para nada. Entonces solamente con el tiempo deben estar pendientes. Tampoco creo que se demoren tanto si es que se ponen a hacer en ese momento, pero sí hay que sentarse y ponerse a hacer y estar concentrados para avanzar en el tiempo sin ningún problema. Pero nos reunimos igual al inicio, tomamos lista, ahí les doy algunas indicaciones sobre el documento también. Y eso sería la siguiente semana, semana 5. Perdón, semana 4. Para la semana 5 deben, igual, ya hicieron la lección, no hay actividad para esa semana porque esa es la lección, pero tienen que ver un video antes de la semana 5. Lo pueden ver el fin de semana o cuando tengan libre del trabajo. Es un video que dura 40 minutos, súper interesante, sobre la teoría de la creación del mundo. O sea, la teoría más aceptada en los científicos de cómo realmente se pudo haber formado la vida en el planeta, a partir de minerales y de todas las cosas que hemos hablado. Entonces ven ese video y antes de empezar la clase del agua vamos a debatir y a discutir un poquito sobre ese video. En ese video pueden poner subtítulos en español si no los tienen activados, por si acaso, porque está en inglés. Pero los subtítulos están súper bien, pero hay que activarlos. Tengan en cuenta eso también, porque si no tienen de manera automática subtítulos no se les pone. Y hay muchos videos súper buenos y lastimosamente muchos solo están en inglés y no tienen subtítulos y a veces es un poquito complejo. Pero ese video sí tiene subtítulos, así que no se olviden de los subtítulos. Semana 5 debatimos del video, tenemos una clase igual un poquito más del agua y unos 3 ejercicios de densidad súper sencillos. Ese día sí van a tener una tarea justo de ejercicios de densidad, igual súper sencillos. Con eso ya asumimos que lo de la densidad está más que entendido. Y la semana 6 ya es la semana de exámenes. Esas semanas tendrán exámenes con todas las materias, solo es semana de exámenes.
Y bueno, ahí ya les contaré cómo es nuestro examen, que igual es sencillo, pero ese sí ya es de lo que hemos visto específicamente en la materia. Ese sí le deben de revisar un poquito para poder responder, porque ese examen sí es con tiempo limitado. O sea, no es como este de acá que tenemos mucho, porque el otro es en cada pregunta hay un tiempo y si es que ya pasé la pregunta no puedo regresar a la anterior. O sea, hay bastantes cosas que ya lo hablaremos la semana antes del examen para no igual liarnos mucho antes de. Entonces no se olviden más que nada de los tiempos, estén muy pendientes sobre todo con los tiempos y de las cosas que tenemos que hacer para que se puedan organizar. Como aquí es un curso que muchos trabajan, entonces me gusta dar con anticipación todas las cosas para que ustedes se puedan organizar con su tiempo y que no sea de un día para otro o de una semana para otra, sino que ya con 2, 3 semanas de anticipación ustedes cuando tengan su tiempo libre ahí puedan ver el video, pueden hacer la práctica y no les interfiera con sus actividades que son tan importantes. Listo, entonces solo nos faltó Michael. No sé si alguien se lleva con él. ¿Alguien habla con él? No, igual yo le voy a mandar un mensaje por el aula virtual, pero si alguien tiene su teléfono, le puede explicar que tenemos la práctica para la semana 6 y que vea el video porque la clase ya lo voy a subir al YouTube y ya lo voy a adjuntar al aula virtual. Entonces igual si alguien quiere revisar otra vez, lo puede ver tranquilamente. Igual cualquier duda, la siguiente semana me hace cualquier pregunta o al aula virtual, como ya algunas personas me han escrito, ahí podemos discutir cualquier tema, cualquier duda, aclararla. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre todo lo que hemos hablado. No. Ok, entonces con eso estaríamos terminando por hoy. Espero que les vaya súper bien, que les haya quedado súper claro lo del agua y que, bueno, aparte de todo esto de la química, igual les queda un poquito lo que hablamos de lo del reciclaje, intentar reducir el consumo de agua. Yo creo que si todos damos nuestro granito de arena, algo se puede hacer, porque el planeta, si vamos a datos estadísticos, estamos súper, súper mal. Aunque no parezca, porque en nuestro entorno quizás lo vemos todo bien, pero en otros países sí la están sufriendo y pasando bastante mal, incluso con los desechos de comida. O sea, si es que no se va a comer, hay que intentar desechar lo que menos comida se pueda. Mucha gente sufre de hambre y debemos intentar reducir todos estos aspectos, por más complicado que sea y aunque parezca que no aporta mucho, pero si ya todos lo hacemos, quizás igual vamos a aportar un poquito más y en algún punto mejoraremos todo en el planeta. Listo, chicos, entonces les deseo un muy buen día y ya como no nos vemos, un muy buen fin de semana y que les vaya bien en sus trabajos y cualquier cosa.